El presente es el capítulo 7 del libro Anticristo. Historia de una profecía jesuítica sudamericana. Libro de Javier Garín. Jujuy, 25 de mayo de 1812. Dos hombres alrededor de una bandera. Era noche cerrada del mes de mayo de 1812 en la pequeña población de San Salvador de Jujuy, puerta de acceso a la quebrada de Humahuaca, el corredor que unía el Alto Perú con las llamadas tierras bajas, cuando un sacerdote cuarentón, delgado, de visible ascendencia vasca, de afilado rostro y cabello precozmente cano, guiado por un soldado que portaba un farol, se dirigió a través de una solitaria callejuela hacia la posada donde se encontraba alojado el nuevo jefe del ejército auxiliar del Alto Perú. El general había reclamado su presencia a esas altas horas por motivos nada desdeñables. Luego de que la guardia le franqueara el acceso, el religioso tomó asiento en la sala, observando la gran agitación y movimiento que lo rodeaban. Militares de diversos grados y armas entraban y salían de las habitaciones, entregados a una febril actividad. Al cabo de unos minutos, se abrió la puerta del despacho principal y salieron presurosos unos oficiales. Desde detrás de su escritorio, donde había desplegados mapas y correspondencia, el general, que permanecía de pie e hiperactivo, sonrió afectuosamente al ver al sacerdote y lo invitó a pasar con un ademán. La puerta se cerró tras el cura y ambos quedaron a solas. Se abrazaron como camaradas de confianza, y el militar lo invitó a tomar asiento. Padre Ignacio, comenzó. Lo he hecho venir a estas horas para explicarle algunas de las tareas que tenemos por delante, sabiendo cómo sé que usted es un irreprochable patriota. No se puede decir lo mismo del obispo de Salta y de otros personajes del clero que se han puesto al servicio del enemigo, valiéndose de la fe sencilla del pueblo para inclinarlo en nuestra contra. De manera que necesitamos imperiosamente de religiosos comprometidos con la sagrada causa como usted. General, disponga de mí, estoy a su servicio. Respondió el sacerdote. Eran viejos conocidos. Ambos habían participado en la lucha contra los ingleses durante las invasiones fallidas al Río de la Plata. Ambos habían impulsado y apoyado, cada cual desde su puesto, la Revolución de Mayo. El militar había sido uno de los cabecillas y organizadores en Buenos Aires, al punto que en el día crucial del Cabildo había tenido a su cargo dejar caer el pañuelo como señal para que los patriotas hicieran uso de la fuerza si resultaba necesario. Al mismo tiempo, el canónigo, en Jujuy, donde ejercía desde 1804 como cura y vicario de la Iglesia Matriz, hacía profesión de fe revolucionaria a través de encendidos sermones o distribuyendo su alegato de derecho público, en que defendía la tesis de la caducidad de la autoridad de los virreyes. Producida la revolución, el primero asumió como vocal del gobierno criollo y fue designado jefe del ejército que salió en expedición al Paraguay, mientras que el segundo era elegido, por el Cabildo jujeño, como representante ante la Junta Grande, por cuanto se trataba, al decir de los cabildantes, de un sujeto adornado de carácter, conocimientos literarios, políticos y de Estado, bellas luces y todas las cualidades que se requieren para el desempeño de los dignos objetos que se ha propuesto. La excelentísima Junta, 2. Ambos asimismo, habían mantenido serias diferencias políticas con el jefe de facción Cornelio Saavedra, y el general sufrió en carne propia la persecución injusta de sus partidarios. Ambos mantenían asimismo diferencias similares con la metodología autoritaria y el centralismo estrecho del actual gobierno, el triunvirato. Este presionaba al general con órdenes destempladas para que emprendiera la retirada a todo trance hasta Córdoba, dejando libradas al enemigo realista las provincias al norte de dicha ciudad. 3. El sacerdote había sido expulsado de Buenos Aires por este mismo gobierno, junto con los demás representantes provincianos, siendo uno de los que más enérgicamente protestaron ante aquel atropello. 4. Pero ahora las luchas de partidos debían posponerse. Graves amenazas pesaban sobre todos los revolucionarios, cualquiera fuese su bando circunstancial. Una invasión militar enemiga se preparaba en el Alto Perú, luego de la derrota sufrida por el ejército patriota en Huaki. El cura y el general se reencontraban en circunstancias harto peligrosas, tal como éste se encargó de pintar con los más sombríos colores. Lo que hablamos no debe salir de esta habitación. Nuestra situación es bien crítica. El enemigo se concentra en el Alto Perú alrededor del pérfido y desnaturalizado Goyeneche, quien tiene órdenes del virrey de Lima de invadir el Río de la Plata y arrasarnos a sangre y fuego. Si no lo ha hecho hasta ahora es porque la sublevación de la heroica Cochabamba lo ha demorado,
pero pronto acabará con los insurrectos y vendrá contra nosotros. No he encontrado forma de enviar auxilios a los cochabambinos cuando a duras penas podemos sostenernos aquí. Me enviaron a dirigir un ejército destruido, humillado y sin moral. No puedo encarecerle lo imposible que ha sido hasta ahora remontar el escaso número de tropas y armamentos, cuando no consigo reclutas ni auxilios y solo de milagro vamos conteniendo a los desertores. En suma, estamos en un peligro de ruina y destrucción total. Hacemos lo que está en nuestras manos para reorganizar las fuerzas y prepararnos a resistir. Se cumplen 2 años de nuestra revolución, y he tomado la determinación de celebrar una ceremonia patriótica a fin de insuflar nuevos bríos en mis soldados y procurar contagiar a la población, que por ahora se nos ha mostrado bastante fría, como lo vengo comprobando en todos los puntos que he tocado desde el Rosario, y en el Rosario mismo, pues en todas partes he escuchado quejas, lamentos y frialdad, y casi se puede decir que muchos decepcionados preferirían a Goyeneche y al virrey del Perú. Por ver si mejoraban de fortuna. 5. El canónigo Juan Ignacio Gorriti asintió. No necesitaba que le aclararan el panorama. Constantemente recibía por sí mismo, en su iglesia, los informes más desalentadores. Sus conexiones con el Alto Perú eran vastas. Él mismo había sido estudiante aventajado de Derecho Canónico y Teología en Chuquisaca, donde se recibiera y ordenara sacerdote en 1791, ejerciendo como cura durante muchos años en los altos y fríos pueblos de indios, en las ásperas minas, en la puna desolada y batida por los vientos, allá por Casabindo y Cochinoca. Aún le llegaban noticias de sus antiguos feligreses y de sus compañeros de estudios. Sus hermanos José Ignacio, quien llegaría a ser 3 veces gobernador unitario de Salta, y José Francisco, alias Pachi, considerado uno de los mejores lanceros de las tropas gauchas de Güemes, volcado más tarde al Partido Federal, eran también decididos revolucionarios y lo mantenían al tanto de todas las novedades. Hacía poco, en el mes de marzo, le habían informado del paso circunstancial del nuevo jefe del ejército, con quien ahora se entrevistaba, por la hacienda familiar de la estancia Los Horcones, en Rosario de la Frontera. Así, pues, el militar recién llegado y el sacerdote lugareño eran muy conscientes de que se avecinaban tiempos de temibles adversidades y pruebas. El general no había cambiado mucho desde los tiempos en que lo vimos preparando el cruce del Paraná y redactando justicieras medidas para los pueblos de las misiones. Era el mismo Manuel Belgrano, entusiasta y resuelto a pesar de los peligros. Mandó llamar a uno de sus más estrechos colaboradores. Varón. Acto seguido ingresó a la estancia un oficial recién incorporado al ejército, el austríaco Eduardo Kailis, barón de Hallenberg, hombre severo, rígido y eficaz, prusianamente disciplinado, que acababa de llegar al país junto con los lautaristas San Martín, Alviar y Zapiola. Refiere Mitre, por este tiempo llegó al ejército el barón de Hallenberg, militar de la escuela alemana. Nombrado jefe de Estado Mayor en las ramas de artillería y de ingenieros, dio nueva vida al parque y la maestranza, mejoró la organización de la artillería, cooperó a la instrucción de la infantería y contribuyó en cuanto era posible a habilitar el armamento para un día de batalla, sugiriendo al mismo tiempo las ideas que su mayor experiencia en las guerras europeas le dictaba. Además de estos servicios prestó otro más importante, que fue el llegar a fundir cañones, obuses y morteros, con lo cual puede decirse duplicó la fuerza del ejército patriota. 6. Pero aquella noche fue convocado por un motivo muy distinto. Trajo en sus manos una caja de madera, y con marcial actitud la depositó en el escritorio frente a su superior. El general abrió la caja y extrajo de ella, desdoblándola cuidadosamente, una bandera de 2 bandas horizontales, blanca la superior, celeste la inferior, tal como se observa en el fondo del retrato del propio Belgrano, pintado en Londres por Carbonnier según sus precisas indicaciones. 7, y la desplegó con orgullo frente al cura. Tiempo atrás, solicité al gobierno que autorizara el uso de una escarapela para distinguir a nuestras tropas. Explicó. Y así lo hizo, disponiendo por decreto que fuera blanca y celeste. Al inaugurar las baterías de Costa del Rosario, en el Paraná, enarbolé por primera vez esta bandera, hecha con esos mismos colores. Me propongo para el 25 de mayo presentarla ante el pueblo, el cabildo y el ejército, y usted deberá bendecirla. Es indispensable alentar a las tropas y a la población en estos momentos, y no hallo mejor ocasión ni medio que mostrarles la enseña que nos debe distinguir entre las naciones. Es necesario que todo sea solemne, respetuoso y católico, porque, como usted bien sabe,
Goyeneche ha aprovechado los excesos de nuestros camaradas en el Alto Perú, los actos de irreligiosidad de algunos soldados y oficiales, y la quema de algunas iglesias que mi pariente, el infortunado Castelli, no supo evitar a tiempo, para pintarnos a todos como herejes y musulmanes, que venimos a escupir sobre la santa religión. 8. Tal vez por su formación espiritual, tal vez por un particular sentido político, el general Belgrano era un convencido de la fuerza de los símbolos. Pensaba que los símbolos son inspiradores de la acción y dadores de sentido. Su preocupación por la escarapela y por la nueva bandera no fue excepcional, él creó constantemente, a lo largo de su vida, multitud de símbolos con que pensaba ir dotando de contenido el imaginario de una patria naciente. Apelando al pasado indígena, al recuerdo del Incario y de Tupac Amaru, creó tiempo después la bandera de Jujuy, hoy conocida como de la Libertad Civil, 9, y otros emblemas especiales. El autor de este libro tuvo oportunidad de ver, en San Salvador, los bosquejos, hechos de su propio puño, de las medallas y escudos destinados a los héroes de la batalla de Humahuaca. La idea de instituir a la Virgen de la Merced como generala del ejército, poniendo en sus manos el bastón de mando tras la batalla de Tucumán, iba en la misma línea de comunicación simbólica a la que atribuía una importancia crucial. El canónigo nunca olvidaría el momento en que contempló por primera vez la enseña patria. Lo embargó la emoción, una emoción que tal vez no volvería a presentarse nunca más en tal grado de pureza e inocencia. Muchos años después, habiendo sido reiteradamente electo para representar a su pueblo, y hasta gobernador de Salta por un corto periodo, perseguido luego por los furores de la guerra civil debido a su condición de unitario, expulsado del país, expropiados sus bienes e incluso su monumental biblioteca por los hombres de Juan Facundo Quiroga tras la batalla de la Ciudadela, refugiado en sucesivas poblaciones de la recién fundada República de Bolivia, Chuquisaca, San Sebastián, Chaqui, Pomabamba. 10. Recordaría una y otra vez, siendo ya anciano, aquella noche remota, para contrastar la esperanza que entonces sintió, a la vista de la bandera que simbolizaba la Unión Nacional Americana, con la decepción de las luchas y divisiones que terminaron por tupacamarizar el continente. Tampoco olvidaría jamás aquel 25 de mayo de 1812 en que le tocó bendecir la nueva bandera. Exactamente 30 años después, el 25 de mayo de 1842, al final de un largo, fecundo y a la vez infortunado periplo, el cura Gorriti entregó su último suspiro en el exilio, en la vieja Charcas, la ciudad blanca de las lejanas estudiantinas, como si su espíritu hubiera elegido, para marchar a la eternidad, el aniversario de la revolución a la que había consagrado sus fuerzas, y el aniversario también de la bendición más importante de su larga carrera de sacerdote. Es imposible no imaginar que en aquellas sus últimas horas haya recordado la mañana de 1812 en que ofició el patriótico Te Deíam en la iglesia matriz de San Salvador de Jujuy, en presencia de todas las autoridades civiles y militares, del cabildo, las corporaciones y los vecinos. Al despuntar el alba, el barón de Hallenberg había transportado la nueva enseña al ayuntamiento, y unos minutos después se la vio flamear en los balcones, reemplazando al estandarte real que solía presidir las celebraciones públicas. Una salva de 15 cañonazos saludó su aparición. Concluido el Te Deíam, el general Belgrano ordenó traer la bandera, y el padre Gorriti la bendijo con gran solemnidad y con voz temblorosa. Los cañones repitieron la salva, estremeciendo la quieta atmósfera de Jujuy, y la bandera fue nuevamente puesta en los balcones del ayuntamiento, donde permaneció flameando por el resto del día, como muestra de la inquebrantable voluntad de independencia. Al atardecer, Belgrano volvió a convocarlo junto a los miembros del cabildo y restantes autoridades, para ser parte de la comitiva que procedería al retiro de la bandera. Con ella en las manos del general, se dirigieron al centro de la plaza de Jujuy, entre las filas en formación del ejército y una multitud de vecinos. Gorriti recordaba la voz levemente atiplada de Belgrano, que nada tenía de marcial, pero que, en cambio, se encontraba revestida de una profunda y contagiosa convicción, cuando arengó a las tropas, diciendo en medio de un silencio impresionante: «Soldados, hijos dignos de la patria, camaradas míos, 2 años a que por primera vez resonó en estas regiones el eco de la libertad, y él continúa propagándose hasta por las cavernas más recónditas de los Andes, pues que no es obra de los hombres, sino del Dios omnipotente que permitió a los americanos que se nos presentase la ocasión de entrar al goce de nuestros derechos. El 25 de mayo será para siempre memorable en los anales de nuestra historia, y vosotros tendréis un motivo más de recordarlo, cuando veis en él,
por primera vez, la bandera nacional en mis manos, que ya os distingue de las demás naciones del globo, sin embargo de los esfuerzos que han hecho los enemigos de la sagrada causa que defendemos, para echarnos cadenas más pesadas que las que cargábamos. Pero esta gloria debemos sostenerla de un modo digno con la unión, la constancia y el exacto cumplimiento de nuestras obligaciones hacia Dios, hacia nuestros hermanos, y hacia nosotros mismos, a fin de que la patria se goce de abrigar en su seno hijos tan beneméritos, y pueda presentarla a la prosperidad como modelos que haya de tener a la vista para conservarla libre de enemigos, y en el lleno de su felicidad. Mi corazón rebosa de alegría al observar, en vuestros semblantes, que estáis adornados de tan generosos y nobles sentimientos, y que yo no soy más que un jefe a quien vosotros impulsáis con vuestros hechos, con vuestro ardor, con vuestro patriotismo. Sí, os seguiré, imitando vuestras acciones y todo el entusiasmo de que solo son capaces los hombres libres para sacar a sus hermanos de la opresión. Ea, pues, soldados de la patria, no olvidéis jamás que nuestra obra es de Dios, que Él nos ha concedido esta bandera, que nos manda que la sostengamos, y que no hay una sola cosa que no nos empeñe a mantenerla con el honor y el decoro que le corresponde. Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros conciudadanos, todos, fijan en nosotros la vista y deciden que a vosotros es a quienes corresponderá todo su reconocimiento, si continuáis en el camino de la gloria que os habéis abierto. Jurad conmigo ejecutarlo así, y en prueba de ello repetid, ¡viva la patria! 11. Una voz unánime de soldados y pueblo repitió el viva, rompiendo en aclamaciones. La columna formó. Belgrano se puso a la cabeza con la bandera entre las manos, y el ejército comenzó a marchar al compás de música triunfal por las calles de Jujuy. Luego las tropas regresaron a la plaza y desplegaron en batalla frente al ayuntamiento. Belgrano recorrió las filas e hizo ondular la bandera sobre las cabezas de los soldados. El padre Gorriti recordaría para siempre la emoción que embargaba a esos hombres, ya duros y curtidos en otras batallas, que debían prepararse para morir por esa bandera, hasta entonces desconocida. Cuando el paño blanco y celeste los rozaba, muchos no podían contener las lágrimas, otros exclamaban con orgullo, daré mi sangre por ella, mi general. 12. ¿Cuántas cosas habían sucedido desde entonces? ¿Cuántas acciones gloriosas, aunque de dispar resultado? Al cura Gorriti le agradaba recordar, como uno de los periodos más felices de su vida, su actividad junto al general Belgrano en los meses que siguieron. Pero no habían sido tiempos precisamente felices, sino de extrema penuria, de constante angustia y sobresalto. ¿A qué se debía, entonces, esa sensación de felicidad en el recuerdo? A la convicción de ser parte de una obra a la vez patriótica y divina, al menos, él no podía hallar otra respuesta. El padre Gorriti se incorporó a las operaciones de Belgrano como vicario del ejército y como gestor revolucionario, colaboró en la organización de la resistencia, fue uno de sus puntales en la retirada estratégica más tarde conocida como Éxodo Jujeño, mediante la cual Belgrano, aplicando el procedimiento de tierra arrasada, aprendido de los guaraníes, 13, dispuso el retiro masivo de la población desde Jujuy hasta Santiago del Estero y la destrucción de cosechas y bienes para no dejarle nada al invasor. Fueron días terribles, pero también de una gran esperanza e integridad. La respetada palabra del cura ayudaba a contener los conatos de deserción y a consolar a los emigrantes forzados, arengando a la población para el mejor cumplimiento de las órdenes y atendiendo a los enfermos hasta Santiago del Estero, desde donde regresó a Salta y asistió espiritualmente a los soldados en la batalla del 20 de febrero de 1813, 14. Tantas zozobras y esfuerzos se vieron coronados con esas dos grandes victorias de Tucumán y de Salta, donde Belgrano con su ejército, asistido por el gauchaje y los vecinos, pudo detener el avance del enemigo, y expulsarlo definitivamente de las tierras bajas del Río de la Plata. Nombrado canónigo de la Merced en la Catedral de Salta, Gorriti continuó desde allí apoyando la acción política y militar de Belgrano hasta que, producidas las derrotas del Alto Perú, este debió retirarse del mando. A través de aquellos sucesos, venturosos o infaustos, el cura tuvo oportunidad de compartir muchas horas con el general, para hablar a modo de distracción y fortalecimiento de otro asunto que también los unía. Gorriti, hombre de profunda ilustración, era un lector asiduo de Manuel Lacunza, 15, de quien poseía copias manuscritas incompletas y resúmenes en su más que nutrida biblioteca. Era, pues, un miembro más del secreto partido lacuncista, que tanta influencia tuvo entre los religiosos que participaron de la revolución.
Pero solo después de 1816 logró obtener, gracias a Belgrano, una edición completa y fidedigna de la obra del jesuita. 6 días después de declarada la independencia de las Provincias Unidas en la América del Sur por el Congreso del Tucumán, nació en la estancia familiar de Horcones, Rosario de la Frontera, su sobrina Juana Manuela Feliciana Gorriti, hija de su hermano José, destinada a convertirse en la primera mujer novelista de América, autora de la novela La Quena y de otros títulos precursores en la historia de la literatura autóctona. Fue el padre Gorriti, naturalmente, quien se encargó de bautizarla en la capilla de Yatasto, cerca de Horcones, donde también se habían casado sus padres. El papá de la beba se encontraba en el Congreso de Tucumán como diputado por Salta. El padre Gorriti le escribió: Feliciana, tu mujer, ha mejorado ya mucho después del parto, y la criatura, bautizada de socorro con el nombre de Juana Manuela Feliciana, ha comenzado a dar berridos que demuestran la bondad de sus pulmones de 5 días, 16. En ausencia del progenitor, el cura acordó el nombre de bautismo con su cuñada, y es casi seguro que el segundo nombre de la niña haya sido en honor del general Belgrano. 9 días antes del nacimiento, Manuel Belgrano, recién llegado de Londres, donde había estado en misión diplomática, brindó un informe en reunión secreta ante el Congreso, de la cual participó el hermano del cura, explicando sus ideas sobre la necesidad de no demorar ni un instante más la declaración de independencia y la conveniencia de adoptar como forma de gobierno la monarquía temperada, proponiendo como rey constitucional a un descendiente de la antigua casa de los Incas, y fijando como capital la ciudad sagrada incaica del Cuzco, en el corazón del continente americano, propuestas que gozaban del aval del general del ejército de los Andes, José de San Martín, 17. Por aquellos emocionantes días, José hizo saber a su hermano el cura que el general Belgrano había reservado para él un ejemplar en 4 tomos de la obra de Lacunza, de la cual acababa de hacer imprimir en Londres de su propio bolsillo 1500 ejemplares para ser distribuidos por toda América. Este libro le habría sido arrebatado al cura al expropiársele su biblioteca, no pudiendo llevarlo consigo al exilio en 1831, pues en la noticia biográfica de su obra Reflexiones sobre las causas morales de las convulsiones internas en los nuevos estados americanos, y examen de los medios eficaces para reprimirlas, muy leída en su tiempo, escrita en Chuquisaca y publicada en Valparaíso, Chile, en 1836, en la imprenta del Mercurio, se queja de una carencia completa de libros, y aunque alude a la obra de Lacunza con énfasis y entusiasmo, cita su título y el seudónimo del autor con algunos errores, tal vez por evocarlos de memoria. 18. En efecto, el padre Gorriti, al exiliarse, se estableció primeramente en Tupiza, ejerciendo el curato de Quillacolo, y más tarde se mudó a Chuquisaca, donde además de las prácticas religiosas profesó la docencia. Nos dice la noticia biográfica de sus reflexiones que, retirado en 1834 a un pequeño pueblo de Cochabamba en donde ejercía el ministerio pastoral, se encontraba destituido de todos los medios familiares que habían sostenido su actividad mental, y para neutralizar el efecto del triste recuerdo que le ofrecían sus pasados infortunios, y el fúnebre prospecto de una patria perdida, se dedicó a escribir sus pensamientos en la forma de notas, sin intención de publicarlas, siendo convencido de ello por sus amigos. 19. Poco antes de que las reflexiones del cura se vieran en letras de molde, debió aún afrontar la tristeza de ver morir a su hermano José, el padre de Juana Manuela, a quien proporcionó los últimos auxilios religiosos. En su monumental Historia de la Literatura Argentina, Ricardo Rojas dedica a este ensayo de Gorriti los términos más encomiásticos, juzgándolo el importante legado intelectual de un protagonista de la independencia, destacando su notable erudición y su madura convicción ética y política, y considerando su libro como el primer tratado de educación popular que se haya escrito en suelo americano, verdadero precursor de las corrientes pedagógicas que pronto se difundirían por el continente. 20. Caluroso defensor de la Revolución de Mayo, Gorriti intenta analizar las causas de sus extravíos y la forma de encauzarla, considerando fundamental el papel de la educación del pueblo en la estabilidad y progreso de las nuevas repúblicas. La verdadera materia del libro es la instauración de un sistema de educación democrática, definido desde el parágrafo 4, con el título, de la necesidad de instruir y morigerar a los pueblos. Dentro de este sistema no es en absoluto ajena la religión, cuya enseñanza considera extraviada por el descuido de la teología, con sumas llenas de errores muy crasos y de disparates. La ignorancia de la física, del derecho público y de la antigua disciplina de la Iglesia,
la inexactitud de las definiciones y de las pretensiones de los curiales, han sido otros tantos manantiales fecundos que han llenado la teología moral de desvaríos lamentables. 21. Los pueblos que fueron colonias españolas, afirma Gorriti en este notable escrito, tienen todos necesidad de ser corregidos de los vicios que engendró una administración viciosa ella misma. Y agrega, la política de los gobiernos opresores es mantener a los pueblos en una ignorancia estúpida, y fomentar los vicios que más favorecen su sistema tiránico, la aversión a los negocios públicos, la indiferencia por la suerte de la patria, la incoherencia de los súbditos entre sí y otros semejantes. Retomando las ideas de Belgrano sobre la importancia de los maestros, escribe, no trepido en afirmar que en una república bien ordenada los maestros de escuela deberían ser, después de los individuos que ejercen los tres poderes supremos, los primeros personajes y los más bien dotados de la república, pues están encargados de funciones cuyo buen o mal desempeño se hará sentir desde la cabaña del labrador hasta la silla del supremo magistrado de la república. 22. En lo tocante a la religión, el parágrafo 24, titulado, de las otras ciencias que deben adornar a los que aspiran al estado eclesiástico, recomienda la obra de Lacunza con estas palabras: nada es más útil al eclesiástico que el estudio continuo de libros sagrados, para fortificarse contra las dudas y temores de que acabo de hablar. Aconsejo al joven eclesiástico que lea y haga un estudio formal de la obra del incomparable americano Lacunza, honra no solo de Chile que fue su patria, sino de todo nuestro continente, titulada La segunda venida del Mesías en gloria y majestad, por Juan Benjamín e Ibn Ezra, impresas en Londres a con acento expensas del general don Manuel Belgrano. 23. No es mi ánimo, aclara, aconsejar la adopción de su sistema sobre la segunda venida del Mesías. Sobre esto cada cual formará su juicio después de leídas y examinadas las pruebas. Quiero indicar una fuente donde, el que desee leer las Santas Escrituras con provecho, encontrará reglas muy justas y claras, aprenderá a apreciar los intérpretes y se facilitará la inteligencia de casi toda la Escritura. Tampoco es mi ánimo retraer a los jóvenes eclesiásticos de consultar a los expositores sagrados, sino advertirles que deben primero procurar enseñorearse del sentido recto, natural o literal de los textos, antes de buscar alegorías o sentidos figurados. Después de entender la Escritura en su sentido natural, sacará mucho provecho en instruirse de los sentidos místicos o morales que los santos padres han encontrado y explicado en sus homilías y comentarios, para edificación del pueblo cristiano. 24. Como su amigo Belgrano y como su admirado Lacunza, el padre Gorriti falleció en la pobreza, habiendo sido rica su familia. Fue sepultado junto a su hermano José Ignacio. En su libro Lo íntimo, Juana Manuela Gorriti afirma que los restos de ambos, junto a los de su hermana María, fueron emparedados próximos al altar, en la capilla del cementerio de Sucre, actual territorio de Bolivia. 25. Fin del capítulo 7. A continuación se da lectura a notas bibliográficas del capítulo. 1. Maita, Carlos Jesús, biografía del canónigo Juan Ignacio Gorriti, disponible en el blog de su autor. 2. Rojas, Ricardo, Historia de la literatura argentina, tomo quinto, página 59. 3. Vergarín, Javier, Manuel Belgrano, Recuerdos del Alto Perú, Pau. 29. Mitre, Bartolomé, Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina, Buenos Aires, Imprenta de Mayo, 1877, tomo tercero, Pau. 455. 4. Maita, Carlos Jesús, Opsia Haití. 5. Vermitre, Bartolomé, Aapsia Haití. Igarín, Javier, Aapsia Haití. 6. Mitre, Bartolomé, Opsia Haití. 7. Tesis sobre la bandera defendida por el chozno del prócer Manuel Belgrano, por Luis Greni y otros belgranianos. 8. Ver carta de Belgrano a San Martín, 6 de abril de 1814. 9. El 25 de mayo de 1813, reconocida como símbolo patrio por Leinro. 27.134. 10. Maita, Carlos Jesús, Opsia Haití. 11. Documentos para la historia del general don Manuel Belgrano, volumen 4, Pau. 425. 12. Garín, Javier, Opsia Haití, Pau. 54. 13. Ibidem, Pau. 61. 14. Maita, Carlos Jesús,
OPSI Haití. 15, Gorriti, Juan Ignacio, Reflexiones sobre las causas morales de las convulsiones internas en los nuevos estados americanos, y examen de los medios eficaces para reprimirlas. Maita, Carlos Jesús, OPSI Haití, PAC 226. 16, Maita, Carlos Jesús, OPSI Haití. 17, Vergarín, Javier, Próceres argentinos por la patria grande. 18, Bernota 20 de Priora Juan Carlos, Manuel Belgrano y Manuel Lacunza S.J., una conexión intelectual enigmática. 19, Gorriti, Juan Ignacio, APSI Haití, resumen de la vida del autor, p. 15. 20, Berencruz, H. Ricardo Rojas y el ideal de Mayo, tercera parte, las reflexiones de Juan Ignacio Gorriti. 21, Gorriti, Juan Ignacio, OPSI Haití. PAC 207. 22, Ibiden pp 231 y SIGS. 23, Ibiden pp 231, 50, 67. 24, Aidem. 25, Gorriti, Juana Manuela, Lo íntimo, ed. Espasa, BSAS, 1892.